Hola, buen día a todos. Les aviso que se está grabando la sesión para que lo tengan presente. Buen día, como digo. Buen día, profe. Hola, profesor. Hola, Hola, profesor. hola, Profe. hola. Ya ayer yo les dejé en la UCB virtual o les subí, ¿cómo se llama, cierto? El material de hoy día. No sé si lo han visto, pero bueno, todo lo de hoy día ya está, como digo, a disposición de ustedes para que lo tengan presente. Vamos a aprovechar lo que más podamos el tiempo, pues, ¿no es cierto? Tenemos que considerar que ya el viernes pasado no estuvimos juntos, que por ahí tenemos una semana de receso pronto también, así es que vamos a andar con el tiempo muy escaso, ¿ok? Así es que vamos a tratar de racionalizar todo esto de tal forma que podamos ganarle tiempo al tiempo, como se dice coloquialmente. Pues bien, les recuerdo que la clase anterior habíamos visto, ¿no es cierto?, las propiedades del núcleo, donde dejamos, creo, algo claro, o por lo menos revisamos el contenido de número atómico, de número másico, y vimos también los conceptos de mol, masa atómica, masa molar, y el número de Avogadro, todo ese tipo de cuestiones, ¿cierto? Las estuvimos revisando. Espero que haya quedado claro y de no ser así me lo tendrán que indicar para ver cómo lo solucionamos o cómo apoyamos. Para que concluyamos con la parte del núcleo, ¿no es cierto? Vamos a ver hoy día la... Oh, Dios. Ahí está. Lo de radiactividad. ¿Están viendo esta presentación? Díganme que sí, por favor. Sí, Sí, profe. Sí, Profe. sí, profe. entonces la palabra es radioactividad o radioactividad, indistintamente se utiliza el concepto, es lo mismo, ¿ya? Este es el símbolo convencional, el símbolo universal de lo que es radioactividad. Cuando aparece esto por ahí pintado en algún vehículo, en alguna sala, en alguna bodega, en algún material, es porque hay que tener precaución, ¿no es cierto? Porque, como digo, esto se reconoce en todas partes. Este símbolo es universal. Y bueno, yo les contaba, ¿no es cierto?, que por lo general se suele relacionar lo que es radiactividad con peligro, con precaución, con contaminación. Efectivamente tiene mucho que ver con eso, pero también se tiene que relacionar con lo que es benéfico, qué sé yo, con la salud, por ejemplo. Se puede relacionar con luz, se puede relacionar con energía eléctrica y también, vuelvo a caer en el mismo cuento, se relaciona, ¿cierto?, con bomba atómica, por decir una cuestión bien cercana. Pero nosotros vamos a tratar de conversar en general de lo que es esto, para que veamos y relacionemos un par de cosas que nos interesa que queden claras. Aquí tenemos que ver mucho el concepto de isótopo, aquí entra mucho en juego el concepto de isótopo, ¿ya? Así que hay que tenerlo presente. Y la radiactividad es un fenómeno que es natural, o bien puede ser inducido, es decir, puede ser creado ya que es artificial también. Eh, la radiactividad del fenómeno se manifiesta porque algunas sustancias o algunos elementos químicos que son radiactivos, no son todos radiactivos, ellos son capaces de emitir radiaciones, luminosidad, energía, por decirlo de alguna forma, y lo hacen de manera espontánea. Y esta radiación que sale, que emana de la sustancia radiactiva, tiene propiedades como, por ejemplo, atravesar cuerpos opacos, impresionar placas fotográficas, ionizar gases, etcétera. ¿Ya? Las radiaciones emitidas por estas sustancias son de tres tipos, que se han usado las letras griegas alfa, beta, gamma para referirse a ellas. Hay tres tipos de radiación: alfa, radiación beta, radiación gamma. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una de las aplicaciones que pueden ver, ¿no es cierto?, ahí en esta presentación. Como les digo, se las dejé a ustedes para que se informen un poquito de algunos usos, de algunas
eh, eh, de algunas utilidades que puede presentar, ¿no es cierto?, para el ser humano, y de algunos usos bélicos y otros usos también, digo, benéficos para la humanidad. Allí hay una simulación de la explosión de una bomba atómica, si la quieren ver, la pueden revisar cuando ustedes lo tengan. Para que hagamos historia, ¿no es cierto? Esto parte con don Henry Becquerel, este señor francés, ya, que murió, no me acuerdo el año que nació, pero el año, no alcanzo a ver ahí la diapo, murió en el año 1908, ya, a principios del siglo pasado, digamos. Él estaba trabajando con este material que se llama pechblenda. A fin de cuentas corresponde a un mineral de uranio, ¿ok? Y lo que le llamó la atención era que de este cuerpo emanaba un brillo, una luminosidad. Pensó probablemente, dice la historia, que tenía mucho que ver con el reflejo del sol. Y en algún momento, ¿cierto?, como ocurre en muchos hallazgos científicos, él dejó este material en un despacho, es decir, en su laboratorio probablemente, y apagó la luz en la noche y dejó encima de esta piedra unas placas fotográficas. Y al día siguiente, cuando fue a ver esto, para seguir investigando, dicen las noticias allí, eh, se dio cuenta que esas placas fotográficas habían sido veladas, habían sido destruidas. Y allí también concluyó de que esa luminosidad provenía del mismo material, era como que era emitido, como que, ¿no es cierto?, salía del cuerpo este. No tenía mucho que ver entonces la luz solar, ¿ok? Por lo tanto, allí prácticamente se descubrió lo que es la radiactividad. Luego, ¿no es cierto?, casi muy contemporáneo a él, y en conjunto con don Henry Becquerel, trabajaba don Pedro Curie y su esposa doña Marja Sklodowska o Mary Curie, ¿ok? Y juntos, acuérdense que la historia dice que la Academia de Premios Nobel en el 1904, si no me equivoco, 1903 por ahí, decidió dar el premio Nobel de Física a Henry Becquerel y a don Pierre Curie por estos hallazgos incipientes que estaban, los que estaban trabajando. Y dejaron de lado a doña Mary, y bueno, don Pierre, como muy buen esposo, muy buen marido y leal con ella, dijo, seguramente en concordancia con don Henry, ya, que el premio lo merecían los tres y no solo ellos dos. Y si no se consideraba a la dama Mary, no se aceptaba el premio. Y así fue tal la cosa, ¿no es cierto?, que se permitió o se decidió otorgar también el premio Nobel, compartirlo con ellos y con ella. Y bueno, y la única razón que se esgrimía para no darle el premio era porque era mujer, así de simple fue, así de injusto y de absurdo era en esos años lo que ocurría. ¿Ya? Bueno, un par de años después, ¿cierto?, murieron Pierre y murió Henry. En 1908 murió don Henry Becquerel, en 1906 creo que murió don Pierre, don Pedro. Y él murió en un accidente de tránsito ahí en París, en un accidente, lo atropelló una carrera con un caballo, algo así. Y bueno, la señora Mary siguió trabajando en esto, y previamente habían descubierto junto a su marido el polonio y el radio, que eran dos elementos muy radiactivos. Le pusieron polonio en honor a la patria de la señora Mary y le pusieron radio al otro por su alto poder radiactivo. Tiene unas 300.000 veces más intensa la radiación que el uranio, por ejemplo. Por tanto, por eso le pusieron radio, ¿ya? Y como digo, siguió trabajando ella hasta que después de varios años, ¿no es cierto?, consiguió el premio Nobel de Química también la señora Mary, acuérdense. Ha sido prácticamente la única científica que ha logrado 2 premios Nobel en 2 áreas distintas, físico primero, química después. Y bueno, no me acuerdo el año, pero murió bastante tiempo después, ya de avanzada edad, pasó años, digámoslo así, y se supone que también sufrió los efectos de la radiación, desarrolló, por ejemplo, una anemia linfoblástica y otras cosas, o leucemia, perdón, leucemia. Y bueno, a tal punto que imagínense que los restos de ella todavía se mantienen en un sarcófago, digamos, en una urna bien protegida de amplio espesor. Y bueno,
así se puede ver la historia, que no es del caso contar ahora, pero algo tuvo que ver en su muerte, probablemente la exposición tan constante a la radiación. Claro, como no sabían de qué se trataba esto, mucho todavía no tomaban las precauciones que quizá debieron tomar. Con todos estos estudios y lo de otros aportes, por cierto, de otros científicos, ¿no es cierto?, se han descubierto las tres partículas radiactivas o las tres radiaciones, que son la radiación alfa, la radiación beta negativa y la radiación gamma. Si queremos caracterizar cada una de estas, he aquí algo que nos puede ayudar. La radiación alfa corresponde a núcleos de helio, es decir, ¿cierto?, lo mismo alfa que helio 4,2. Por tanto, tiene carga positiva. ¿Ok? La radiación beta negativa, obviamente su nombre lo dice, correspondería a electrones y su carga obviamente es negativa. Y la radiación gamma, ¿no es cierto?, corresponde a radiación electromagnética, corresponde a luz, es neutra, sin carga eléctrica. Luego, el poder de penetración que tiene cada una de las tres es de menor a mayor, alfa menos penetrante que beta y beta menos penetrante que gamma. Me refiero a penetrar en la materia, ¿no es cierto? Por tanto, alfa tiene bajo poder de penetración y basta con que se interponga en papel, una lámina o una hoja o la misma piel detiene esta radiación. La radiación beta ya es más penetrable en la materia y se requiere ya bloques de 1 centímetro o de 10 milímetros para poder detenerla. Y la radiación gamma es altamente penetrante en la materia, ¿cierto? Ya se requieren bloques de concreto de 20 centímetros o de más espesor para detenerla. En cuanto a la velocidad de desplazamiento, la velocidad de desplazamiento de la radiación alfa es menor, alcanza a unos 3 décimos la velocidad de la luz, es decir, unos 90.000 kilómetros por segundo. Luego la radiación beta negativa, así como también la beta positiva o positrones, que es lo mismo, ya se desplazan a una velocidad de los 9 décimos la velocidad de la luz, es decir, unos 270.000 kilómetros por segundo. Y obviamente la radiación gamma, como corresponde a radiación electromagnética, como corresponde a luz, se desplaza a la velocidad de la luz, valga la redundancia, ¿cierto? Es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. Finalmente, la capacidad para ionizar la materia, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional a la rapidez. ¿Qué significa esto? Que como la radiación alfa es más lenta en su desplazamiento, tiene mayor poder de ionización. Un poder intermedio lo tiene la radiación beta negativa y positiva, y un poder menor de ionizar la materia lo tiene la radiación gamma, ya que es más rápida. ¿Qué se entiende esto rápidamente por ionizar? Les puedo dar un ejemplo simple. Si piensan, por ejemplo, en el fierro, ya todo el mundo conoce el fierro nuevito, un clavo nuevo que vamos a la ferretería, un perfil de estos de reja metálica que está muy brillante, muy nuevito al comienzo. Se deja, ¿no es cierto?, a la intemperie, obviamente. El clavo se usa en una tabla, se clava allí en la construcción. La reja linda se deja, ¿no es cierto?, ahí. Por mucho que la pintemos, la dejamos a la exposición del aire, del agua. Y al cabo de un tiempo empieza la oxidación, ¿no es cierto? Se oxida, la reja se oxida el clavo y ese material que era bonito y nuevo se empieza a destruir. Porque se deposita, por decirlo así, físicamente una capa rojiza que corresponde al óxido de fierro. Pues bien, ¿qué le pasó al fierro allí? El fierro nuevito, ¿cierto?, que estaba neutro, ¿ya?, que tenía igualdad, cada átomo, igual número de protones que de electrones, por la acción del agua, por la acción del oxígeno, cada átomo fue perdiendo electrones y se fue oxidando y fue formándose el óxido de fierro, ¿no es cierto? Ya, eso se fue destruyendo. Entonces, el agua, el oxígeno, provoca la ionización, digámoslo así, del fierro y lo destruye. Pues bien, ahora vamos a ver estas partículas. Ellas, cierto, bueno, nosotros el oxígeno afortunadamente no nos hace ese proceso, pero sí, la radiación alfa, la beta y la gamma, en contacto con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, con nuestra piel, provoca ionización, ¿no es cierto? Y hace lo mismo que le hace, digamos, el oxígeno al fierro. Le arranca, digámoslo así, electrones de sus capas más externas y lo transforma en otra cosa. Entonces, ¿quiénes son las más peligrosas dentro de las tres? La radiación alfa tiene más ionización que la beta, que la gamma, ¿de acuerdo?
Y por eso, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Mucho, claro. Nosotros acuérdense que partimos diciendo que somos átomos, a fin de cuentas. Pensemos en el núcleo, ¿no es cierto?, de la célula. Tenemos carbono, tenemos oxígeno, nitrógeno. Bueno, por tanto, ese es el problema que hay. A lo mejor no lo vamos a ver, no lo vamos ni a sentir. Por eso es tan importante no exponerse a la radiación, ¿no es cierto? Sobre todo cuando vamos a un médico, por ejemplo, a tomar una radiografía, la persona que allí está tomando las placas siempre se esconde detrás de una barra. Como ellos están todo el día expuestos a este cuento, nosotros vamos una vez a las 500, como se dice. Por tanto, no nos va a complicar mayormente. Entonces, fíjense que si bien la radiación alfa no penetra la piel, basta que nosotros la ropa la va a tener, pero respiramos, ¿cierto? Hablamos, abrimos la boca, en los oídos, se ingresa, ¿no es cierto?, en los alimentos. Una sola partícula alfa se dice que es capaz de producir unos 200.000 pares de iones, una sola partícula. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se entiende esto de la relación entre la rapidez, la velocidad y el poder de ionizar? Imagínense, ¿cierto?, que aquí tenemos la barrera de la piel, por decirlo acá, ¿cierto?, que al comienzo al lado izquierdo. Entonces viene una partícula alfa por ahí y la inhalamos, la respiramos, ¿no es cierto?, y se metió a nuestro organismo, en el aire. Entonces viene rápido y como tiene menor velocidad que las otras dos, ¿cierto?, va penetrando de a poquito, va perdiendo energía al penetrar en la materia y va provocando ionización. ¿Ven? Como es más lenta que las otras dos, tiene más posibilidad de interactuar con los átomos de las membranas, por decirlo así, ¿no es cierto?, de la célula, que siga provocando ionización, ¿cierto? Va provocando una mutación, un cambio en lo que eran de una forma y va cambiando la materia. Y así, ¿no es cierto?, ya la partícula beta entra un poquito más rápido. Como entra un poquito más rápido la beta, obviamente tiene que, sería esta sería la alfa, esta sería la beta. Ven, aquí está la diferencia en cuanto a la rapidez. ¿Ven? Pues, imagínense que aquí está la piel y entraron dos, entró una beta y entró una alfa. La alfa entra menos, ¿cierto? Y como entra con menos rapidez, va ionizando más. Y esta, como es más rápida, ioniza menos. Y la gamma pasaría mucho más allá, ¿no es cierto? Así que esa es como la idea. No sé si me van entendiendo más o menos de qué se trata esto. ¿Ya? La partícula gamma, obviamente, como digo, ya pasa mucho más rápido y ioniza menos. Ahora, esta gráfica muestra cómo o qué ocurriría ante la exposición de las radiaciones a un campo eléctrico. La radiación alfa, que es positiva, así como la beta positiva, que son los positrones, se desviarían hacia una placa negativa por atracción de cargas. La beta negativa, ¿no es cierto?, los electrones se desvían hacia una placa positiva y la radiación gamma, como es neutra, no sufre desviación. Eso es lo que muestra esa carga, ¿no es cierto?, o esa gráfica que tenemos aquí. El poder de penetración, ven, aquí la radiación alfa va hasta el papel, la piel. La radiación beta requerimos ya una plaquita de cobre de 10 milímetros, una plaquita de metal. La radiación gamma necesitamos 20 centímetros o más. Y el neutrón, para comparar, el neutrón, ¿cierto?, es como una bala que penetra y penetra y tenemos que detenerla con hormigón armado, ya, ¿no es cierto?, con unos gruesos muros. Es por eso que si uno empieza a pensar, ¿no es cierto?, fíjense que los edificios de las casas de gobierno de los países, de la mayoría de los países, hay tremendas fortificaciones para prevenir posibles, ¿no es cierto?, ataques nucleares, ese tipo de cosas. Los muros de esas fortificaciones están hechas para eso. Porque si somos un poco, ¿cierto?, especulativos y pensamos ante una conflagración de ese tipo, acuérdense que la única bomba atómica que se ha lanzado en la contra, ¿no es cierto?, gente fue en 1945, el 9 de agosto, Hiroshima, Nagasaki, ¿cierto?, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Allí en Hiroshima murieron 100.000 personas de una vez, ¿no es cierto? Y es ahí que pasaba la bomba que se usó allí, que vino un avión y la dejó caer prácticamente sobre un punto de la ciudad, como quien deja caer un balón de oxígeno o un balón de gas, ¿no es cierto? Contenía alrededor de 1 kilogramo de uranio puro, 1 kilogramo de uranio.
las bombas que hay ahora, ¿no es cierto?, ya no las dejan caer, sino que las teledirigen, ¿ven? Son verdaderos cohetes que tú pones las coordenadas y revientan donde quieres que revienten. Y si pasara una cosa así, ¿no es cierto?, habrían 1, 10, 20, 30, no sé cuántas bombas, ¿cierto?, pasándose de un lado a otro. Por tanto, como nosotros somos un país tan pequeño y militarmente no pesado, digamos, y lejos de todos los puntos de conflicto, me refiero a Europa, por ejemplo, el Medio Oriente, ¿no es cierto?, Estados Unidos, fíjense la ironía que voy a decir, siempre las digo, mejor sería estar al lado ahí, ¿cierto?, estar en Francia, estar en Inglaterra, estar en Estados Unidos, para que cuando caiga una bomba, acabar de inmediato todo esto, porque allí, ¿cierto?, como digo, serían bombas hacia una y otra dirección, se lanzarían bombas para todos lados, y nosotros, como somos tan lejanos, sufriríamos los efectos de la radiación. Vendría el aire, ¿no es cierto?, el agua, los alimentos, y esa muerte sí que es terrible. O sea, esos efectos, digamos, no muerte, esos efectos son horriblemente graves, ¿no es cierto? Por eso, afortunadamente, este tipo parece un que voy a usar porque saben los efectos que tiene. Ya, así que eso es como una especulación que estoy planteando. La relación de penetración y ionización, ¿no es cierto? Dijimos que se penetraba menos y ionizaba más. Será más lenta y ionizaba más. Bueno, la emisión alfa, ¿no es cierto?, allí, y la exposición que tenemos los seres humanos a las radiaciones ionizantes, es más o menos, esta gráfica nos muestra algo. Fíjense que la exposición que tenemos a una fuente interna natural de radón es del orden de un 33%. Veamos, los rayos cósmicos, por ejemplo, la exposición que tenemos a esa radiación cósmica es de un 13%. Fíjense que los rayos cósmicos nos están cayendo en este minuto en todas partes donde estemos. Cada uno de ustedes está en su casa, seguramente, ¿cierto?, en algún lugar, y estemos dentro, cubiertos por un techo, igual están cayendo rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas de neutrinos, por ejemplo. Son partículas chiquitas que vienen desde otra galaxia. Se está estudiando eso con harto ahínco, con harta intensidad. No sé si conocen ustedes Malargüe, que es una ciudad que está al lado, acá al frente de Talca. Bueno, los que son de Talca, la mayoría, pueden saber, por el paso internacional, tú cruzas la frontera y llegas a Malargüe. Allí hay un observatorio de rayos cósmicos bien interesante. Y tienen unas cubetas, tienen unas estaciones de observación de esta radiación. Y cuando uno vaya, ¿no es cierto? Si cuando vayan, si que no lo han hecho, váyanse a las exposiciones que hacen, son científicos, los que están ahí son físicos, son físicas, y te muestran, por ejemplo, cómo está cayendo la radiación cósmica en el mismo lugar donde estás, en la sala, y te ponen unos detectores y empieza a sonar la alarma. Pero afortunadamente esta radiación no hace nada, porque es ionizante, ¿no es cierto?, o tan terriblemente ionizante, no nos provoca problemas. A la exposición médica tenemos un peligro, digamos, de un 20% de exponernos a una fuente de exposición médica. Cuando tomamos radiografías, por ejemplo, ¿cierto?, que la comida y el agua esté contaminada, una posibilidad de un 8%. Y todas las otras fuentes, ¿no es cierto?, artificiales que tenemos de radiación es del orden del 1%. ¿Y cuáles son esas fuentes artificiales? Bueno, ahí estamos, ¿cierto?, todo frente a un computador. Ahí tenemos una emisora de radiaciones. Tenemos al lado seguramente el celular que lo estamos mirando de repente, ¿no? Esa es otra fuente emisora de radiaciones. Tenemos el microondas en la cocina, por ejemplo, el televisor en la sala de estar o en la pieza. ¿Sí, hija? ¿Sabe que se escucha un ruido? No le escucho. ¿Cómo? Se le escucha un ruido, como que alguien hubiera interferencia. No sé si me pasa a mí nomás o a los demás. Yo no sé, Sí, profe. que lamentable, no sé, Debe por ser no. el micrófono, profe. ¿Tienen apagados los micrófonos ustedes? Pues ya no tengo dónde, acá no tengo ninguna interferencia que vea, así que ya Profe, es que es como un roce que hay en el micrófono. voy a tratar de no moverme, a lo mejor me estoy Es moviendo. donde se mueve. Sí, pues tengo esa manera de gesticular, me quedar lo más quieto posible, ¿ya? A ver si resulta el cuento. Gracias por avisar. A ver si se mejora. Bueno, me refiero que a todas las fuentes artificiales de radiación, televisores, celulares, microondas, antenas de teléfono incluso, ¿no es cierto?, son
artificiales y representan un 1% de posibilidad de exponernos a ellas. Así que no es tanto, ¿no es cierto? A eso me refería. Bueno, esto del defecto de masa no nos preocupemos mayormente, pero es para que entendamos lo siguiente. Fíjense que aquí está la clave, ¿no es cierto? Si yo calculo la masa teórica de un isótopo o de un núcleo y la comparo con la masa experimental que el núcleo tiene, siempre la masa teórica va a ser mayor que la masa experimental. ¿Me entienden la idea? ¿Cómo yo calculo, por ejemplo, la masa teórica de un isótopo? Fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, pienso en un átomo que tiene 10 protones y tiene 9 neutrones, por ejemplo. La masa teórica yo la obtengo multiplicando 10 por la masa de un protón, más 9 por la masa de un neutrón. Y sumo, ¿cierto? Eso lo puedo hacer. Y eso es la masa teórica. Si comparo esa masa teórica con la masa real o experimental del mismo núcleo, voy a comprobar que la masa teórica siempre es un poquito mayor que la real o experimental. Y eso, esa diferencia, masa teórica menos masa experimental, se conoce como defecto de masa y que Einstein, cierto, dijo que es la que se transformaba en energía. Y esa es la que se puede liberar en las explosiones nucleares, por ejemplo. No nos metamos más allá de eso, no se preocupen de los cálculos porque no nos va a interesar mayormente. Lo que sí nos interesaría es esto que se llama fisión nuclear. A ver, ¿me están escuchando un poco mejor ahí? Sí, profe, ahí se escucha mejor. Sí, profe. Bueno, Sí, parece que me sí, moví. profe, ahora se lo escucha bien. Bien, tenemos dos procesos. Primero, la fisión nuclear. Fisión significa romper, destruir, ¿no es cierto? La fisión significa, fíjense bien, el rompimiento de un núcleo pesado, generalmente en dos fragmentos de menor tamaño que el original. Y este fenómeno va acompañado de la emisión de partículas elementales como neutrones y de energía. Entonces, un neutrón, por ejemplo, que se use como proyectil, impacta un núcleo pesado, lo rompe en dos fragmentos de igual tamaño y de menor masa que el original, se emiten partículas elementales como neutrones y se libera energía, calor, luz, ruido, radiaciones. Este es otro dibujito igual, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las explosiones de las bombas atómicas? Viene un neutrón, supongan que este es el uranio 235 o el plutonio, que son dos, ¿no es cierto?, combustibles nucleares de las bombas. Por ejemplo, la bomba atómica de Hiroshima tenía uranio. Hay un neutrón que rompe un núcleo de un átomo, de los miles de millones de átomos que hay, ¿cierto? Lo rompe en dos fragmentos de igual tamaño, ellos dos, pero más chiquitos que el original. Y en este rompimiento se liberan 3 neutrones nuevos, o 2. Y estos 3 nuevos neutrones son 3 nuevos proyectiles que a su vez impactan a 3 nuevos núcleos y van replicando el proceso. Si esta emisión de estos neutrones no se detiene, se obtiene la reacción nuclear en cadena, la reacción de fisión nuclear en cadena, que es la que ocurre en una explosión de bomba atómica, ¿de acuerdo? Cuando revientan todos los átomos disponibles. Y ahí queda la hecatombe más grandota, ¿no es cierto?, que hemos visto en películas, el hongo atómico, todo lo demás que les explicaba con la emisión de las radiaciones y la desaparición de mucha gente, qué sé yo. Y todo lo terrible que significa eso. Cuando estos neutrones son controlados, porque los pueden controlar, se obtiene la reacción nuclear de fisión controlada que se utiliza en los reactores nucleares para generar energía eléctrica, para obtener isótopos que se usan en medicina, en agricultura, en la industria. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la fisión nuclear. Y el otro concepto es fusión.
ven, cambian una pura letra. Fusión aquí se entiende como unir, juntarse. No sé si se acuerdan, siempre yo doy este ejemplo bien coloquial. Cuando se juntaban los que veían el Vegeta con el otro gallo, se juntaban, ¿cierto? Los monos, y formaban un ser mucho más poderoso. Imagínense lo mismo acá. Se mezclan núcleos de átomos livianitos, ligeros, muy poco pesados. Se unen y esta unión origina un núcleo mayor, de mayor masa. Veámoslo acá a la derecha ahora. Junto, por ejemplo, núcleo de tritio o núcleo de deuterio, que son dos isótopos del hidrógeno, son muy livianos, se forma un núcleo de helio que es más grande que los anteriores, se liberan partículas elementales también como neutrones, pero una gran cantidad de energía, mucha mayor energía que en el proceso de fisión. Por eso, no sé si han escuchado hablar de la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno ya es más terrible que la bomba atómica esa que lanzaron en Hiroshima o esa de los misiles. Las bombas de fisión son menos terribles, a pesar de que son harto terribles todas, pero son menos complicadas, son menos terribles que las de hidrógeno. Porque la energía que se libera acá en una fusión es extremadamente extraordinaria. Fíjense que en el Sol, la energía que tenemos para miles de años más, ¿cierto?, se logra por reacciones de fusión, por ejemplo. Por esta cuestión que está ocurriendo ya, por el helio, qué sé yo. Entonces la bomba de hidrógeno es más terrible todavía. ¿Ok? Entonces tenemos la fisión y la fusión nuclear. Ya. ¿Han visto estos dibujitos por acá? ¿Ustedes creen que en Chile, o saben si en Chile hay de esto? ¿Qué es lo que es esto? Un reactor nuclear. En Chile tenemos... ¿Qué me dicen? No, profesor. O No sea, tenemos. no se puede tener porque ¿Qué? somos... O sea, no se puede tener reactores nucleares. Es que ¿Por somos un qué? país muy sísmico. Esa es la única razón que tú dices. En Bueno, es la que Japón, yo pienso porque es peligroso tener reactores, o sea. no, es peligroso por todo punto de vista, pero y Japón, por ejemplo, que yo diría que es más sísmico que nosotros, ¿eh? Decimos que nosotros así como con cierto orgullo que somos los más sísmicos, yo creo que no, si vemos en la estadística, Japón nos gana. Pero Japón es un país desarrollado y tiene estos reactores. Entonces, bueno, no sé, ahí yo lo relativizo un poquitito porque si tú me dices, pucha, si pudiéramos tener acá reactores sería bastante interesante. De hecho, los países, claro, el desecho, y hay que ahí ver todo la cuestión ambiental y todo lo demás. Pero no es tan terrible emplazar uno de estos reactores. Bueno, estos reactores, por ejemplo, están en países desarrollados como Rusia, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Ya? Homero Simpson, ¿no se lo han visto alguna vez? Ese monito trabaja en uno de estos, acuérdense. En estos reactores nucleares que se llaman reactores de potencia, se genera la reacción de fisión controlada, digámoslo así bien simple, se hace hervir agua, el vapor que se genera mueve una turbina, la turbina va a un generador y reparte energía eléctrica para donde sea necesario. Piensen en Chile, tenemos cierto la generación de energía eléctrica con las centrales, con las represas. En términos bien simples, ahí, ¿no es cierto?, acumulamos el agua, la soltamos, esta agua acumulada mueve una turbina grandota, la turbina grandota va al generador y nos reparte la energía eléctrica para las ciudades, ¿no es cierto? Allá lo hacen sin retener el agua, sino que hacen, digamos, hacen hervir el agua pesada, que se llama el agua deuterada, ¿ya? Ese vapor que se genera es el que mueve la turbina. Y la turbina hace el trabajo, ¿no es cierto?, más o menos de ir al generador, y el generador nos alumbra, ¿ok? Bueno, aquí en Chile no tenemos reactores de potencia. Sí tenemos reactor, el único reactor que tenemos es este. Esto es una foto original, ¿no es cierto?, del reactor nuclear de La Reina. No sé si los que sean de Santiago han estado en Santiago, ahí en la comuna de La Reina hay una avenida grande que se llama Larraín, Avenida Larraín. Y usted sube esa avenida Larraín, pero hasta donde ya más no pueda, hasta donde se le acabe el camino, y llega a la falda de un cerrito que está ahí, y ahí está emplazado este reactor nuclear, ¿ya? En Santiago mismo. Y fíjense, ¿no es cierto? Bueno, hay otro que está para el lado del aeropuerto que se llama de los Aguirre, pero ese era con fines militares que ya no está en funcionamiento. Este reactor, fíjense el edificio grandote y ahí ya se fijan que tenemos unos muros inmensos que están hechos
están hechos a propósito de contener, ¿cierto?, la posible escape de radiación. Esto es como un edificio de 5 pisos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa por dentro? Con todos los emplazamientos que tiene, el corazón del edificio, donde está el reactor. Y aquí tú estás en la parte superior, para llegar al reactor tienes que pasar varias barreras primero. Yo me acuerdo que estuve allí, por eso esta foto la saqué yo. Ahí está mi zapato, miren, fíjense. Saqué la foto hacia abajo. Es una piscina inmensa, no sé si han estado allí, y allí me dio el brillo del flash, ¿no es cierto? Bueno, acá hay unas barras grandes, qué sé yo, y agua, una piscina, por aquí se ve que está el agua, el nivel del agua, son 5 metros más o menos de agua, ¿ya? Y el corazón del reactor se pone acá abajo, el reactor se pone acá abajo. ¿Y dónde se mete el material fisionable? En este aparatito que muestra el caballero acá. Aquí se mete el material fisionable, pero a diferencia de una bomba atómica, fíjense bien, aquí el material combustible tiene alrededor de un 3% de uranio puro. Una bomba atómica tiene 100% de uranio puro. Entonces, nunca vamos a ver una explosión en un reactor así como ese hongo inmenso. Sí hay escape radiactivo, eso es claro, pero nunca va a explotar como una bomba atómica, porque como digo, el diseño es distinto, porque como digo, el material fisionable es del 3% aquí en el reactor y es del 100% en la bomba atómica. Entonces, bueno, aquí se provoca la reacción de fisión controlada y se obtienen isótopos, ¿no es cierto?, que son usados para la medicina, para la industria, para la agricultura. ¿De acuerdo? Y aquí es lo que más o menos esta introducción para que veamos lo que es la estabilidad nuclear. ¿Cómo se obtienen algunos isótopos? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta hasta ahora, por favor? Esto está, como digo, a disposición de ustedes, así es que lo pueden ir revisando luego. Lo que viene después está, obviamente, escrito en los apuntes que les voy a mostrar ahora. Pero díganme, ¿alguna pregunta, duda o consulta? Todo claro, profe. Qué bueno. Ya, están viendo estos apuntes que les estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, voy a dar el zoom, eso también está, por supuesto, a disposición de ustedes. Le voy a dar el zoom, ¿no es cierto?, para que podamos ver un poco mejor esto. Esto es como los apuntes que yo espero que tomaran, ¿cierto?, que ustedes escribieran. Así que por eso se los preparo yo tranquilamente y ustedes nada más los leen. Vamos a ir explicándolos uno por uno. Vamos a hacer lo más simple posible. La estabilidad nuclear. Piensen en lo siguiente. Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, ¿cierto? Eso dice la física, ¿sí o no? Cargas positivas se repulsan, se repelen. Entonces uno piensa, bueno, y en los átomos más grandes, cuando el número atómico aumenta, supone el mismo uranio que tiene 92, su número atómico, en cada núcleo tengo 92 protones. ¿Y cómo uno dice se mantiene estable ese cuento allí? ¿Cómo no se repelen esas cargas? Si la física dice que se repelen, ¿por qué está tan tranquilito, entre comillas? Bueno, hay varias razones. Y eso es lo que queremos ver, algunas de las razones que influyen en que los núcleos sean estables. Y esto tiene que ver mucho, y aquí es la clave, en comparar el número de protones con el número de neutrones. Sabiendo cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene, vamos a obtener esa información y sabremos si el núcleo es o no es estable. Veamos la primera regla. Primera regla de estabilidad dice: a mayor energía de enlace por nucleón, más estable será el núcleo. ¿Qué significa esto? Que la energía de enlace es equivalente a la energía que se necesitaría para romper al núcleo. ¿Entienden? Si yo necesito mucha energía para romper el núcleo, es porque este es muy estable, es muy duro de romper. Es como obvio, ¿cierto? Por tanto, a mayor energía de enlace, mayor estabilidad del núcleo. Esa es la primera regla. ¿Se entiende, no es cierto? Eso de la energía uno podría cuantificarla, podría decir esta cantidad de energía tiene, o necesito esta cantidad de energía para romper el núcleo. Por tanto, si yo comparo dos núcleos, si necesito más energía para romper un núcleo que la energía que requiero para otro, bueno, será más estable aquel que necesite mayor energía. Esa es la idea, muy simple.
Segunda regla, y aquí empieza el análisis de número de protones y número de neutrones. Aquellos núcleos que tienen número atómico bajo, por ejemplo, desde el 20 hacia abajo, del número atómico 20 hacia abajo, y la razón o división neutrones-protones es igual a 1, son muy estables. O bien, se trata de aquellos núcleos donde se cumple que el número másico es igual a 2 veces el atómico. Por ejemplo, se dan cuenta que A igual 2Z, A igual 2Z, ¿ven? Aquí, el 32 y el 16, si uno toma el atómico del azufre 16, 32 igual 2 veces, ¿cierto?, el 16. Por eso dice eso. Cuando se da A igual 2Z o 12 partido en 2, en este caso me da 1, el núcleo es estable. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que si tengo igual número de protones que de neutrones, al dividir neutrón en protón me va a dar 1. Y eso indica estabilidad. Cuesta mucho a lo mejor, ¿no es cierto?, romperlo, y en segundo lugar, esos núcleos no se desintegran ni emiten radiaciones, o les cuesta más que a otros. ¿Comprenden? Ya. Aquí tenemos varios casos, ¿ven? En todos, como digo, el número atómico acá es 16, 16 protones, 16 neutrones, la división me da 1. 12 carbono, ¿cierto? Carbono 12, número atómico 6. Son 6 protones, 6 neutrones. Número atómico del oxígeno es 8. 8 protones, 8 neutrones. El boro, número atómico 5. 5 protones, 5 neutrones. Cualquiera que sea así, ¿no es cierto?, en donde A sea el doble del número atómico, el número de protones será igual al número de neutrones, por tanto la división es 1, entonces esto es estable. Nada más que decir, ¿cierto? Facilísimo. Ahora, tercera regla. ¿Qué pasa cuando hay más neutrones que protones? Si un núcleo presenta exceso de neutrones, es decir, neutrón mayor que protón, este núcleo es inestable. Y para estabilizarse, para quedar tranquilo por decirlo así, se desintegra y se descompone en otra especie, emitiendo electrones o partículas beta negativas que es lo mismo. Y lo hace de acuerdo a la siguiente ecuación que representa la desintegración. El número másico se mantiene y el número atómico aumenta en 1 y emite partícula beta negativa. ¿Por qué emite partícula beta negativa? Porque tiene más neutrones que protones. Si tiene más neutrones que protones, el número másico se mantiene y el atómico sube en 1. Por eso se cambia y se transforma en otra especie. Veamos el famoso cobalto 60. El cobalto 60 es muy utilizado en la terapia contra el cáncer. ¿Qué le pasa al cobalto 60? Número másico 60, número atómico 27. ¿Cierto? Esto lo busco en la tabla. Con eso concluyo que tengo 27 protones y 60 menos 27 me da 33. Por tanto, 33 neutrones es mayor que los 27 protones. Tiene más neutrones que protones, por tanto, emite beta negativa. ¿Y qué le pasa a un beta negativo? Mantiene su número másico y su número atómico, que era 27, sube en una unidad. ¿Quién es el dueño de 28? Ahí está al ladito del níquel. Por tanto, se transforma en níquel y emite partícula beta negativa. ¿Correcto? Veamos otros casos de emisiones beta negativas. Carbono 6, el carbono 14. El carbono 14 se usa mucho en la datación, ¿cierto?, de fósiles, para sacar la edad, ¿no es cierto?, de fósiles muy antiguos. Veo que tengo 6 protones, porque su número atómico es 6, y 14 menos 6 me da 8. Como 8 neutrones mayor que 6 protones, por tanto el núcleo es inestable y va a emitir radiación beta negativa, porque tiene más neutrones que protones. Y si emite beta negativa, su número másico se mantiene y su atómico sube en 1, es decir, se transforma, entre comillas, en nitrógeno. ¿Correcto? Veamos el vanadio 48. Busco su número atómico en la tabla. Número atómico 23. Tengo 48 menos 23 me da 25.
como 25 neutrones es mayor que 23 protones, por tanto el núcleo es inestable. Si es inestable, al tener más neutrones que protones, emite beta negativa, o electrones, que es lo mismo. ¿Y qué le pasa a un emisor beta negativo? Mantiene intacto su másico, pero su atómico aumenta en una unidad. Como pasó de 23 a 24, se transformó entre comillas en el cromo. ¿Correcto? Y así pues, cada vez que les pase aquello, más neutrones que protones, la emisión es beta negativa, mantiene el másico, aumenta el atómico. Así de simple, en una unidad. ¿Alguna pregunta? Veamos el caso inverso. Regla 4. ¿Qué pasa cuando hay más protones que neutrones ahora? Y al revés de la regla 3. Si un núcleo presenta exceso de protones, es decir, protones mayor que neutrones, este núcleo es inestable. Para estabilizarse, se desintegra y se descompone en otra especie, pero emite ahora positrones o partículas beta positivas. ¿Qué le pasa a un emisor beta positivo? Su número másico se mantiene, pero su atómico ahora cambia subiendo en 1, ¿cierto? Perdón, bajando en 1, quiero decir. Disminuye en una unidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Másico se mantiene y el atómico baja en una unidad. Entonces, cuando protones mayor que neutrones, la emisión es positrónica, beta positiva, por lo que el núcleo emisor no modifica su número másico, pero su número atómico disminuye en una unidad. Ejemplo, fósforo 28. Busco el número atómico del fósforo en la tabla, 15. Tengo 15 protones y 28 menos 15, 13 neutrones. Como 15 protones es mayor que 13 neutrones, el núcleo es inestable. Por tanto, va a emitir radiación beta positiva. ¿Qué le pasa a la emisión al emisor beta positivo? Mantiene su número másico y su atómico sube en 1. Perdón, baja en 1, quiero decir, de 15 a 14. Se transformó en silicio, ¿no es cierto? Otro caso. El carbono 11. Tengo 6 protones y 11 menos 6, 5 neutrones. Tengo 6 protones mayor que 5 neutrones. Por tanto, la emisión es beta positiva, por tener más protones que neutrones. Su másico se mantiene y el atómico baja en una unidad, ¿cierto? Se transforma en boro, a fin de cuentas, porque el número 5 corresponde al boro. Así pues, de fácil el asunto. ¿Se entiende? Otro caso. Nitrógeno 13. 7 protones más que 6 neutrones. Mantengo, ¿no es cierto?, el másico y bajo en 1 el número atómico. El oxígeno 15, ¿ven? 7 neutrones y 8 protones. 8 protones, 15 menos 8, 7 neutrones. Mantengo el másico y bajo en 1 el número atómico. ¿De acuerdo? Eso pasa entonces cuando hay más protones que neutrones. La regla anterior, cuando había más neutrones que protones, beta negativa. Y la anterior, cuando era igualdad de protones que neutrones. ¿Ya? Y finalmente hay unos que son los pesados, los núcleos pesados. Los núcleos pesados también tienen más neutrones que protones, pero mucha mayor diferencia. Veamos la regla. Para aquellos núcleos pesados ahora, pesados, generalmente a partir del bismuto 83, o sea, cualquier núcleo cuyo número atómico sea más que 83, a eso se refiere, o a esto se refiere. ¿Ya? ¿Se entiende? Donde el número de neutrones es bastante mayor que el número de protones. Fíjense que en esta regla, voy a volver atrás, era lo mismo, ¿no es cierto? La regla 3. Había más neutrones que protones, ¿no es cierto? Pero los números atómicos son todos chiquitos. La regla que estamos analizando ahora es cuando el número atómico es más que 83. Porque ese es un núcleo pesado. Va a tener también mayor número de neutrones. Pero ¿qué le pasa entonces? Vuelvo a escribir, voy a decir. Para aquellos núcleos pesados, generalmente a partir del bismuto 83 o del 83, donde el número de neutrones es bastante mayor que el de protones, la emisión ahora es alfa, de tipo alfa. Es decir,
se emiten núcleos de helio, porque alfa es lo mismo que helio, acuérdense. En este caso, al desintegrarse el núcleo, su número másico baja en 4. ¿Ven? Se le van 4. Y su número atómico baja en 2. ¿Ven? En este caso, al desintegrarse el núcleo pesado, su número másico disminuye en 4 unidades y su número atómico disminuye en 2 unidades. De acuerdo a esta ecuación. ¿Ven? Acuérdense que helio es lo mismo que alfa. Veamos el caso del americio 241. Busco el número atómico en 95. Ah, es mayor que 83, por tanto es pesado. Y tiene mucho mayor número de neutrones que protones. Porque 241 menos 95 me da 146 neutrones. Es mucho mayor que 95, ¿cierto? Como es pesado porque está sobre el 83 el atómico, va a ser emisor alfa. Y si es un emisor alfa, su número másico baja en 4 y su atómico baja en 2. Se transformó en el neptunio, por decirlo así. Veamos otro caso. Uranio 85, el famoso uranio 85, que se usa como combustible, ¿no es cierto?, fisionable. El número atómico es mayor que 83, ¿ven? Es pesado. Tiene 143 neutrones, mucho mayor que 92, por tanto la emisión es alfa, ¿cierto? Porque Z92 es mayor que 183, por eso es alfa. Entonces su másico baja en 4 y su atómico baja en 2. Se transforma en torio más helio, que es lo mismo que alfa. El radio 226, pesado, 138 neutrones más que 88 protones, ¿cierto? Su másico baja en 4, su atómico baja en 2, se transforma en radón. Polonio 218, lo mismo, ¿ven? 134 neutrones mayor que 84 protones, por tanto el núcleo emisor alfa. De 218 baja a 214, de 84 baja a 82, se transforma en plomo. Y el último, el actato 218, ¿cierto? 183 neutrones, mayor que 85 protones, el núcleo emite radiación alfa. 218 pasa a 214, 85 pasa a 83, se transforma en minuto. Y aquí hay un ejercicio, ¿no es cierto?, que les planteo, que es el ejercicio 12 de la página 3 de la guía que les propuse, digamos. Si ustedes ven esa guía, se van a encontrar con esto más o menos. El ejercicio 12 les dice, el radón 222 es un emisor alfa, te están diciendo que es alfa, ¿cierto? Luego, el nuevo núcleo formado después de una primera desintegración va a presentar, bueno, tomo el número atómico del radón, que es 86, ¿no es cierto? ¿Ya? Hago la diferencia, 136 neutrones, 86 protones. Por tanto, emisor alfa. Si es emisor alfa, su másico baja en 4, su atómico baja en 2. Se transforma en polonio. Y nos dan 5 alternativas. ¿Cuál alternativa es la correcta? La letra A en ese caso. Dice que presenta 218 nucleones, que es lo mismo que su número másico fuera 218. El número de nucleones es siempre el mismo número másico. Esa es la alternativa que habría que dar allí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Te pongo claro? Algo pasó con la radón 80. Y profe, se entiende todo bien. Qué bueno. Hay un pequeño detallito aquí, radón 80. 86. Ya, después voy a ver, pero hay un error para arriba, un numerito que puse más. Esto está bien. Ya. Y la última regla, si un núcleo emite una partícula gamma, no se altera ni su número másico ni su número atómico, sigue siendo el mismo, solo cambia su contenido energético. ¿Está claro? Eso es como una cuestión teórica nomás. ¿Ya? Pregunta, duda, consulta, chiquillos. ¿No? ¿Cómo era la regla 6? La Disculpa. última regla, cuando si el núcleo emite una radiación gamma, una partícula gamma, si fuera esa la emisión, su número másico se mantiene y su número atómico también se mantiene. O sea, no se cambia a otra especie, sino que solo se modifica la energía. ¿Y cómo reconocemos cuando es una... ¿Emisión cuando... gamma? ¿Sí?
Bueno, en algunos casos la información te dice son emisores gamma, por ejemplo. ¿Ya? Y lo otro que si te plantean, por ejemplo, dicen, si yo te preguntara, un núcleo tanto es un emisor gamma, por tanto su número atómico va a cambiar, va a variar, se mantiene igual, bueno, pues se mantiene igual. Cosas como esas, ¿no? En términos de eso. Ay, Te van a dar la indicación, o sea, uno puede sacar así como así, ¿quién se va a acordar de memoria? No, no, no. Uno haciendo las relaciones, las asociaciones, se puede dar cuenta qué es lo que está pasando. ¿Ya? Así que no está. Bueno, para que terminemos con esta historia bien simple, vamos a ver lo que es la cinética de desintegración radiactiva. Cinética tiene que ver con movimiento, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al tipo de átomo, esta desintegración puede ser rápida, instantánea, o puede durar mucho, puede ser muy lenta. Pero siempre esta desintegración sigue un proceso exponencial que se representa, ¿no es cierto?, con una ecuación exponencial. Así como, ¿no es cierto?, el crecimiento de las bacterias, de los virus, por ejemplo, es exponencial, dice. Se representa por esta ecuación. Pero esta misma ecuación, los matemáticos la pueden transformar en esta otra, que es la que nosotros usamos. ¿Ya? K por T igual 2,3 por el logaritmo de N0 partido en N. ¿Qué es K? Es la constante específica de desintegración. Y siempre, para estos efectos nuestros, la vamos a tener que calcular. ¿Y cómo la calculamos? Dividiendo el valor de 0,693 en el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es un dato que se da. ¿Qué es lo que es el T? El tiempo que se pide evaluar de desintegración. 2,3 es el numerito constante que permite cambiar de base 2 a base 10, a fin de cuentas. ¿Ya? Logaritmo un operador matemático. N0 sería la masa inicial o contenido inicial de átomos, y la N sería la cantidad que queda después del tiempo T de desintegración. ¿Cómo se define tiempo de vida media? O tiempo de semidesintegración, que depende de cada elemento, se define así, como la cantidad de tiempo necesaria para que la mitad de la masa de un núcleo se descomponga o se desintegre en una nueva sustancia. Esto significa que transcurrido dicho tiempo de vida media, la masa original del núcleo se va a haber reducido a la mitad de su valor. Y aún queda la otra mitad por desintegrar. Si te digo que el tiempo de vida media es 20 días para un núcleo, te digo, si parto con 20 gramos, ¿qué pasa transcurrida una vida media? ¿Qué pasa transcurrido 20 días? Bueno, se han desintegrado 10 gramos y todavía me quedan 10 por desintegrar. ¿Correcto? Eso es como teóricamente. Pero bueno, veamos un ejercicio muy simple. Número 20 de la página 4 de la guía. Ese ejercicio plantea lo siguiente. En un estudio de eritrocitos se suministra una muestra de 1,4 miligramos que contiene un 85% de fierro 59. 1,4 miligramos, ¿cierto? El 85% de 1,4 va a ser la masa inicial de inmediato al tiro, el N0, cuya vida media o tiempo de vida media de medio es 45 días. La pregunta primera, ¿cuántos átomos quedan al cabo de 20 días? Y segundo, nos piden qué radiación emite y por qué. Muy fácil. Vamos viendo. Resolución. Primero debemos determinar el valor de N, masa o átomos que quedan a los 20 días, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que calcular, que va a ser nuestra incógnita. Siempre nos vamos a meter allí. Hay que calcular esa N, porque todos los otros datos los conocemos. Veamos. K por T, ¿cierto? 2,3 por logaritmo de N0 partido en N. De esta ecuación conocemos T. ¿Cuánto es T? Nos están pidiendo que evaluemos a los 20 días, ¿no es cierto? A los 20 días. Y conocemos N0, claro, N0, que es la masa inicial, el 85% de 1,4. Entonces no basta nada más que calcular acá. ¿Y cómo calculamos K? Bueno, para calcular K hay que dividir esto en el tiempo de vida media. Dividimos 0,693 en 45 días, cuyo dato me dieron,
me da 0,01541 partido en días. Ese es el valor de la constante específica. Y ahora reemplazamos en esta formulita. N0, primero, es el 85% de 1,4, ¿cierto? Calculamos entonces el 85% de 1,4 miligramos. Sabiendo que 1,4 es el 100%, X sería el 85%. Hacemos el cálculo, me da 1,19 miligramos, que es N sub 0 o la masa inicial. ¿Ven? Tenemos entonces K, tenemos el tiempo, tenemos la masa inicial y esa es la incógnita. ¿Ok? Expresamos entonces esta masa en gramos para hacerlo más fácil para nosotros. Sabiendo que un gramo es igual a 1000 miligramos y X gramos será 1,19 miligramos. Por tanto, la masa inicial es 0,0019 gramos. Trabajemos en gramos mejor, ¿ya? Y ahora nos metemos en la formulita reemplazar. ¿Cómo reemplazamos? Fácil. Reemplazamos en la ecuación para determinar el valor de N0. De N nomás, perdón, ahí debería decir de N, ¿eh? N0 lo conocemos, ¿correcto? Así que bórrenle ese cerito ahí. K vale eso, ¿no es cierto? Lo calculamos. Tiempo en 20. Al multiplicar se van los días, ¿ven? No nos queda nada. 2,3 por el logaritmo de la N0 que calculamos, que es 0,00119 gramos, dividido en N, que es mi incógnita. Esto multiplica, pasa para acá dividiendo, ¿ven? 0,0154 por 20 dividido en 2,3 me da logaritmo de ese valor partido en N. Multiplico, divido y me llego a 0,134, es igual al logaritmo de eso partido en N. Para sacar el logaritmo de aquí, debo aplicar la función inversa, que es el antilogaritmo o 10 elevado a X. O sea, 10 elevado a este valor, me elimina el logaritmo, ¿se fijan? O sea, ustedes saben matemáticas del cuarto medio, tercero medio, se lo vieron ahí. Pero para que lo recuerden, para sacar el logaritmo, función inversa, 10 elevado a esto. Al valor que está acá, 10 elevado a eso. Entonces me queda 10 elevado a 0,134 igual 0,0119 partido en N. Elevo, tomo cierto la calculadora, 10 elevado a 0,134, obtengo el valor de 1,86 igual 0,00119 partido en N. Y ahora, como está N divide, pasa para acá, multiplicando, y este pasa dividiendo. N igual entonces 0,0119 partido en 1,36 y me da 8,75 por 10 elevado a menos 4 gramos, porque como se fueron los días ahí, me quedaron puros gramos, ¿ven? Esos son los gramos que quedan al cabo de 20 días. Partimos con 0,00119 gramos y cuando han pasado 20 días me queda esto, 0,000875 gramos. ¿Qué quedan después de 20 días de desintegración? Si lo cambio a miligramos, lo cambio a miligramos otra vez. Multiplicando por 1000. Pero me están pidiendo átomos, no me están pidiendo gramos. Bueno, tengo que ver cuántos átomos hay en esta cantidad. Eso es lo que tengo que ver. Y para eso uso el concepto que vimos el otro día de mol. Determinemos cuántos átomos hay en esta masa que queda, como se trata de fierro 59, el número másico es 59. Por tanto, un mol de átomos de este isótopo tiene una masa de 59 gramos. Eso significa. Entonces, en un mol hay 59 gramos, ¿y cuántos átomos hay ahí? Siempre sabemos que hay esta cantidad. Entonces, en 59 gramos de fierro 59 hay 6,02 por 10 a la 28 átomos. En los 0,000875 gramos que sacamos de arriba, X átomos. Entonces, ¿cuántos átomos nos quedan? 893 por 10 elevado a 18 átomos que quedan por desintegrar. Ya, no nos metamos tanto en esto, un ejercicio, una aplicación, denle una vuelta, pregunten después cuando lo estudien. Vamos a hacer, sí, lo que viene en la próxima clase, les adelanto un taller, ¿no es cierto?, en donde les voy a entregar un ejercicio que sea completo. Ya les voy a mostrar más o menos cómo se va a hacer. No se compliquen, les voy a dar el tiempo suficiente, 2 días a lo mejor, para que lo hagan y en grupo. Y ahí está nuestro primer taller. ¿Ok? Porque estén tranquilos. Lo importante es que estudien, que revisen, que analicen, que conversen, que busquen material, que busquen información, etc. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ah, lo último. Para saber, porque me preguntaban qué tipo de radiación emitía. ¿Qué tipo de radiación emite y por qué? Pesco el átomo del cual estoy hablando, el núcleo, que es fierro 59, le busco el número atómico en la tabla y comparo protones con neutrones.
Tengo 26 protones menor que 33 neutrones. Como tengo neutrones mayor que protones, y este número atómico es bajito, el núcleo es emisor beta negativo. Como protones son menos que los neutrones, o neutrones más que los protones, entonces el fierro 59 es inestable, se descompone emitiendo beta negativa. Caemos en la regla 3. Ya, neutrones más que protones. De acuerdo a la siguiente ecuación, el número másico se mantiene y el atómico sube en 1, se transforma en cobalto. ¿Ven? Así se obtiene el cobalto, a fin de cuentas, de alguna forma. Ya. Chicas jóvenes, es una hora de tiempo más o menos que hemos hablado. Vamos a ver el tiempo necesario para que se tomen un café. 15 minutos más seguimos, ¿les parece? 9:35 a las 9:50 de vuelta, ¿sí? Ya, profe. Sí, profe. Váyanse a un café, 9:50 de vuelta, voy a parar la programación.